No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. Acero contaminado. Capítulo 18. Y estoy de vuelta. Así que, adelante con el capítulo. Altrouge soltó otro suspiro de derrota. Un nombre como Shirou indicaría que el chico estaba en algún lugar de Asia, pero el hecho de que él fuera el aprendiz de la botella de agua haría que su ubicación fuera prácticamente imposible de alcanzar antes de que fuera teletransportado al otro lado del mundo. ¡Qué irritante! Ella estaba haciendo todo lo posible para tratar de encontrar su ubicación, pero con solo un nombre de pila y la razón por la que era digno de mención para salir, había muy poco que realmente pudiera hacer. Stroud había ido a interrogar a NRBNQSR sobre ayudarlos, pero la bestia seguía siendo un monstruo al que no le importaba el juego entre ella y Hortenrose, solo que el papel que le habían asignado era cazar al último de los verdaderos ancestros. Para cazar a su hermana. Mirando la caja que siempre llevaba consigo, fue asaltada por emociones que no supo cómo procesar. El cabello dentro pertenecía a Arcade, pero ella era quien lo había robado. Sacudiendo la cabeza, hizo a un lado los pensamientos de cómo habrían resultado las cosas si TRHBMN no hubiera convocado la cacería. ¿Estaría sentada frente a su hermana ahora? Honestamente, no importaba en el gran esquema de las cosas. Todo lo que importaba era mantener el equilibrio. Un gruñido profundo sonó a su lado y sin pensarlo se movió para acariciar a la bestia de Gaia. Su tamaño era más cercano a un pequeño elefante que a un perro, pero con una piel que pertenecía a un dragón chino, ondulada y larga, mientras era casi blanca pura fuera de la habitación. Mechones rojos que corrían a lo largo de su cuerpo. Originalmente habían sido azules, cuando Cat Paluk todavía era una criatura tan pequeña y débil, pero desde que comenzó a beber sangre como ella, el tono había cambiado. Pronto sonó un timbre y soltó otro suspiro. Definitivamente era de otro antepasado, lo que significa que probablemente era Stroud o Svelten con una actualización innecesaria. Eso había estado sucediendo desde que comenzó la búsqueda de Shirou. Ella se sentaba tratando de pensar en un trato que haría que el nuevo apóstol de interés se uniera a su facción en lugar de a la de Hortenrose, pero sin siquiera una inclinación de su personalidad, ideando tal un contrato sería difícil. Colocando su mano en el orbe de comunicación, cerró los ojos antes de responder. Estaba a punto de hablar antes de darse cuenta exactamente de quién estaba del otro lado. Saludos, princesa negra. Van Fem siempre había sido al menos algo excéntrico, pero era un hombre de negocios muy capaz, lo que significaba que probablemente había algún ángulo al que apuntaba con esto. Saludos Van Fem, ¿a qué le debo el placer esta vez? Preguntó ella. Ciertamente no era lo que le hubiera gustado, perder el tiempo en una llamada con él cuando podría estar pensando en formas de encontrar a su nueva presa. Recientemente me encontré con un individuo que busca una audiencia contigo, dijo el hombre mayor que la inundación, y ella frunció el ceño en respuesta. Diles que estoy ocupada con otros asuntos, declaró y se movió para cortar la comunicación. Su nombre es Shirou. Ella se congeló. No, eso era demasiado bueno para ser verdad. ¿Y exactamente quién es él? Preguntó ella. El hombre no podía mentir, ella sabía eso debido a que había visto los campos acotados que usaba para hacer cumplir la verdad, pero eso tampoco significaba que estaba siendo completamente abierto. Él es el aprendiz de Sumire y una persona que ha reemplazado su cuerpo original con su mármol de realidad, dijo el antiguo comerciante, su rostro gritaba de alegría por poder hacer esto. Ella tragó. Van Fem no podía mentir. Lo que significaba que su presa la estaba buscando. Lo que dejó la pregunta, ¿y Hortenrose? A Shirou no le importan los juegos de las facciones, declaró Van Fem sin rodeos, simplemente desea conocer, cito, la persona que se interpone entre la humanidad y la extinción. Miró a su asiento y al perro gigante que yacía pacientemente esperando que volviera a darle palmaditas. Comprensible, reconoció ella. Si ella estuviera en la posición de un nuevo apóstol, probablemente querría saber el tipo de persona que estaba impidiendo que Cat Paluk masacrara todo. Maravilloso. Ahora, supongo que puedes hablar japonés. Preguntó.
Por supuesto que puedo, declaró ella, algo irritada por su pregunta. Como maestra de contratos, necesitaba una comprensión profunda de cada idioma para asegurarse de saber exactamente qué lagunas pueden existir para cada lado. Excelente, ahora, te está esperando en mi casino, declaró Van Fen. Oh, y recuerda, Svelten está prohibido. Ella asintió. Eso era comprensible. La última vez que se vieron, Svelten había destruido uno de sus castillos. Van Fen le había prometido que la próxima vez que se encontraran lo mataría. Ella preferiría no incitar una guerra con cada uno de sus clientes trayendo consigo al imbécil pervertido. ¿Sigues en Monte Carlo?, preguntó ella. El hombre atracaba regularmente allí pero ocasionalmente movía el puerto. De hecho, el hombre cerró los ojos. Supongo que te veré pronto. Y con eso, la llamada terminó. Volviéndose ferozmente, se dirigió a uno de esos inventos novedosos de la era moderna. Algo llamó a un teléfono celular, antes de que ella comenzara a presionar los botones del pequeño artilugio. Stroud, organiza un viaje en avión a Monte Carlo para mí, tengo una reunión a la que asistir. Por supuesto, mi princesa. Y sin un momento de pausa, terminó la llamada. Puede que no haya sido el método tradicional para que los apóstoles hablen entre sí, pero al menos significaba que ella también podía comunicarse con el mundo humano. Mirando al monstruo primordial que mantenía bajo control, soltó un suspiro antes de volver a sentarse, esperando que se hicieran los arreglos. Lo siento, Kat, pero me iré por un rato, declaró antes de que el monstruo gigante procediera a acariciarle el pecho. ¿Por qué la maldita cosa tenía que ser tan pervertida? XXX acero contaminado XXX Raiga se sentó en la barra, Shirou se sentó en el asiento directamente a su lado. Fue una experiencia tan extraña estar en este barco sabiendo la verdad. También fue extraño experimentar los efectos del campo acotado que cubría el lugar. Aprender algo retroactivamente fue una experiencia realmente extraña. Durante tanto tiempo había tenido la impresión de que había estado tratando con diferentes miembros de la familia Vandelstam a lo largo de su vida, pero ahora recordaba que todas las reuniones habían sido con el mismo hombre que vio ese mismo día. ¡Qué cosa tan aterradora, hechicería! Capaz de influir en la mente tan sutilmente que ni siquiera te das cuenta de que el cambio está ahí. Tomando un sorbo de la bebida en sus manos, miró a Shirou. El chico no lo estaba mostrando, pero había visto durante la conversación lo agitado que estaba con la ubicación y cómo estaba obstaculizando su método normal de sentir su entorno. Era casi como si algo se encontrara repentinamente ciego y tratara de abrirse camino solo con sus otros sentidos. Pero estaba seguro de que, incluso limitado por su forma de ser, los sentidos de Shirou probablemente eran aún más fuertes que los de un hombre normal. Entonces, Shirou-kun, ¿tienes alguna idea de lo que vas a hacer cuando te reúnas con Brunestad-san? Era una pregunta importante, él realmente no entendía quién era ella después de todo. No lo sé, admitió el niño, quiero saber cómo es ella, después de todo, está al mando del primer ancestro. Eso voló directamente sobre su cabeza. ¿Exactamente qué es tan importante en eso?, decidió preguntar. El primer ancestro del apóstol muerto, Kat Paluk, también conocido como primate Murder, es aparentemente la encarnación viviente del concepto de extinción humana, declaró Shiro y sintió que se le helaba la sangre. Si alguna vez decidiera acabar con la humanidad, nadie lo detendrá. Eso fue horrible. Pero según Shirou, este Altrouge Brunestad tenía el control de este ser. Todo esto es demasiado para asimilar, admitió. Lo siento, respondió Shirou, su tono no era diferente al normal. Bueno, es mejor saber y estar prevenido que ser ignorante e indefenso, declaró. Claro, es posible que no pueda hacer nada al respecto, pero al menos sabía que no debía pisar los dedos del pie equivocados ahora. ¿Lo es?, Shirou preguntó, inclinando la cabeza como era propenso a hacerlo desde que perdió la capacidad de emocionarse naturalmente. Al menos ahora sé cerrar mi puerta con llave por la noche y tratar con cuidado los asuntos cuyo origen desconozco, explicó antes de encogerse de hombros y tomar otro sorbo. Entonces, ¿qué piensas hacer con tu dinero cuando hayamos regresado? Cambiar de tema me pareció una buena idea. ¿Mi dinero?, preguntó Shir.
Sí, fue tu secreto por lo que Van Fem me pagó, declaró Raiga con firmeza, como tal, es tu dinero para hacer lo que quieras. Shirou se dio la vuelta. Realmente no me importa el dinero. Si es útil, lo usaré, si no lo es, simplemente lo dejaré crecer, declaró el niño de metal. Era un estado tan triste en el que estar. 2.500 millones de yenes en mejores condiciones, pero completamente al margen de la cantidad, no por desensibilización, sino simplemente porque no tenía ningún valor por ello. ¿Podrías comprarle a Taiga-chan un regalo de cumpleaños este año?, sugirió. ¿Un nuevo Boken? Raiga dejó escapar una pequeña risa. Sabes tan bien como yo, que ella nunca se separaría de los Torazinai, tomó otro sorbo antes de continuar, por mucho que beneficie a todos los demás. Mirando al chico, notó la pequeña sonrisa tirando de sus labios. Era raro que Shirou se expresara así, en lugar de eso, apuntaba a palabras puras o movimientos corporales más grandes. Lo que significaba que el chico en realidad había estado hablando en broma. Y había diversión genuina en la conversación. Bueno, supongo que puedo presentarte a algunas otras personas que tienen una estrecha relación laboral con nuestra familia, dijo antes de notar el desliz de su lengua. Nuestra familia. El chico estaba cerca de Taiga, incluso cerca de él. Y ahora iba a ser elegido como el próximo heredero de la familia. Había una cosa que era obvia para él ahora. Aunque antes de eso, dijo, girándose para mirar al niño a los ojos sin alma, hablemos de la adopción. XXX0 contaminado XXX Shirou no sabía qué pensar. Todo había ido progresando sin problemas, Van Fem le había informado que el Trouge estaría en camino, dejando solo la espera. Y luego Raiga le había dejado caer eso. Lo siento, ¿qué quieres decir?, preguntó. Vas a heredar a la familia, dijo Raiga, con los ojos cerrados pero con un tono suave, incluso antes de ahora eras como un hermano menor para Taiga-chan, incluso has jugado el papel de nieto para mí, así que voy a preguntar, ¿quieres hacerlo oficial? ¿Quieres ser adoptado legalmente en la familia Fujimura? Se sentía tan extraño. Era casi como estar de vuelta en el hospital el día después del incendio. Ser ofrecido una familia, una oportunidad en adopción. Pero esto era diferente. Raiga no iba a fingir que él importaba y luego lo mantendría escondido, sin darse cuenta del resto de la familia. No iba a mentirle y tratarlo como un tonto. No iba a mostrarle cómo hacer algo que podría paralizarlo permanentemente. Este no era un mago jugando a aliviar mi conciencia, este era un hombre que había conocido la mayor parte de su vida, que le estaba ofreciendo un lugar oficial en la familia porque creían que pertenecía a la familia. Y con la amargura que se deslizó desde el nombre de Milla, se sintió tentado. O tan tentado a aceptar. Pero no pudo. Aún no. No mientras todavía hubiera una supuesta hermana por ahí. Una hermana que eventualmente encontraría. Lo siento abuelo, pero no puedo aceptarlo en este momento, admitió, haciendo que la expresión del anciano cayera, no tiene nada que ver contigo, es solo que si alguna vez conozco a la hija de Kiritsugu, la quiero. Saber que se suponía que yo era parte de su familia. Quiero que sepa lo que Kiritsugu me hizo. La expresión del anciano se suavizó en respuesta. Ya veo, luego tomó otro sorbo de su bebida, en ese caso, si todavía estoy vivo, te preguntaré nuevamente después de que se hayan resuelto tus problemas con la familia Milla. Shiro estaba agradecido por eso. Tarde o temprano conocería a su hermana adoptiva. Incluso si tuviera que derribar el castillo de Insberg para hacerlo. Ella tendría que responder por los crímenes de Kiritsugu. Tal vez no en su totalidad, pero necesitaba estar al tanto de lo que hizo el hombre y si lo estaba, si sabía y no hacía nada al respecto, entonces pagaría en su totalidad. Gracias abuelo, dijo, haciendo el esfuerzo de hacer que su voz fuera más suave. Bueno, entonces, no nos entretengamos más, el anciano bebió su bebida con el vigor de un veinteañero, es hora de presentarte a algunos socios. XXX0 contaminado XXX al Trouge caminó a un ritmo pausado mientras se dirigía desde el taxi hasta el crucero, una sombrilla la protegía ligeramente contra los rayos del sol.
Era una molestia, pero poco más que eso. Ella pudo haber sido un apóstol muerto, pero también era parte de un verdadero ancestro. El resultado final fue que era un poco más resistente a las debilidades comunes de los vampiros que la mayoría. Pronto se encontró caminando a bordo del bote. Stroud estaba en camino, pero sería innecesario aquí, por mucho que le haya advertido que lo esperara. Sin duda, era un sentimiento comprensible y, en circunstancias normales, probablemente le habría seguido la corriente. Pero esta era una carrera contra Hortenrose, ella no lo haría dada esa situación. En su castillo era intocable. Los campos acotados erigidos tanto por Stroud como por Svelten eran magia antigua empoderada por su peso conceptual milenario. E incluso si los campos delimitados cayeran, durarían lo suficiente para que tanto Stroud como Svelten acudieran en su ayuda. Entonces, si esos dos cayeran, bueno, nadie pasaría por encima de Cat Palug. Pero al aire libre, viajando de un lugar a otro, era vulnerable. Todavía excepcionalmente difícil de matar debido a que su existencia está tan consumida por el misterio, pero aún vulnerable. Después de todo, no era una luchadora ni una magus, era una maestra de los contratos. Lo máximo que podía hacer era extraer energía de la caja de seguridad que llevaba e incluso eso palidecía en comparación con lo que poseía su hermana. Lo que significaba que podía ser dominada y capturada. Pero se arriesgaría si eso significaba atrapar a su presa antes que Hortenrose. Al entrar en el salón principal, miró a su alrededor. Era tan ostentoso como siempre. Si había algo que le daría Van Fem, él sabía cómo decorar para la alta sociedad. Lentamente escudriñó el área. El anciano hombre de negocios ya era viejo cuando la era de los dioses comenzó su declive, por lo que su hechicería era de una era en la que podían manejar seres como ella con un mínimo de alboroto. Lo que significa que ella era tan vulnerable aquí como todos los demás. Ah, princesa Brunestud, es un placer ver que has llegado, interrumpió la voz de Van Fem y soltó un breve suspiro. Van Fem, afirmaste haber preparado una reunión para mí. Ella habló, tratando de mantener su tono uniforme. Ciertamente, el hombre escudriñó detrás de ella, su mirada aguda. ¿Puedo preguntar dónde están sus guardaespaldas? Svelten es consciente de que no debe venir aquí, afirmó Stroud. Sin embargo, habría tardado demasiado en escoltarme, así que opté por venir sola. La ceja de Van Fem se elevó. Admitiría que entendía por qué. Ciertamente es una decisión extraña de tu parte, declaró el anciano, especialmente porque parece que te has olvidado de traer a tu perro. ¿Has arreglado una reunión o no? Espetó ella. El hombre estaba haciendo más preguntas de las que ahora se sentía cómoda. Por supuesto, y con eso le indicó que lo siguiera mientras él la conducía a una habitación en la parte de atrás. No estaba contenta con lo que vio. No hay nadie aquí, declaró, de repente muy preocupada por su seguridad. Dado que no tuve una hora adecuada para su llegada, dijo el corredor de todas las cosas con calma, la persona con la que se reunirá se ha quedado en el piso principal para socializar, es su primera vez aquí después de todo. Ella asintió antes de moverse para tomar asiento. Deseó haber esperado a Stroud ahora. La habitación era de buen tamaño, con dos sofás sentados uno frente al otro con una mesa de café de vidrio de tamaño generoso entre ellos, dejando suficiente espacio detrás de los sofás para permitir la presencia de guardaespaldas intimidantes. Iré a buscar al aprendiz de Debater Bottles para ti ahora, y con eso, Van Fem salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Agarró con fuerza la caja que contenía el cabello de su hermana mientras continuaba escaneando la habitación. Estaba el campo delimitado que impedía la hostilidad. Sin embargo, aprovechar el pequeño fragmento de poder del cabello de su hermana podría permitirle correr lo suficientemente rápido como para salir del bote si tenía suerte. El tiempo pasó a paso de tortuga mientras esperaba que llegara la persona que supuestamente había organizado esta reunión. Cuando la puerta se abrió, no fue demasiado pronto. Van Fem entró antes de moverse a un lado y presentar a la persona con quien estaría hablando. Maestro de contratos, por la presente les presento a la aprendiz de Sumire, Emilia Shirou. Ella se congeló. Emilia, eso no fue bueno. Eso definitivamente no fue bueno.
Gracias Van Femdono, dijo la figura que lo seguía, su tono suave y sus ojos fríos, podemos tener un poco de privacidad. Por supuesto, nada de lo que sucede en esa habitación sale de esa habitación sin que ambos estén de acuerdo en que lo haga, declaró el antiguo mago antes de salir de la habitación mientras Emiya Shirou se sentaba en un sofá frente a ella. ¿Qué planeas hacerme? Ella preguntó. La criatura frente a ella inclinó la cabeza en respuesta. ¿Qué quieres decir? Ella respiró hondo. Bueno, si eres una Emiya entonces, empezó a decir pero fue interrumpida. Te agradecería que no me compararas con Emiya Kiritsugu, casi se estremeció ante sus palabras. El tono era tan monótono que aún podía captar la completa falta de amor allí. Si ese es el caso, entonces ¿por qué llevas su nombre? Ella preguntó. El hombre me adoptó cuando era un niño, dijo el pelirrojo, después de su muerte, descubrí que me tomó por tonto y me traicionó prácticamente todas las horas del día. Bueno, eso, fue algo reconfortante. Emiya Kiritsugu no era realmente una amenaza para ella o sus caballeros, pero el hombre era peligroso por derecho propio. Escuchar que estaba muerto fue un pequeño peso que se quitó de los hombros. Tomando algunas respiraciones para calmarse, comenzó a estudiar al chico que tenía delante. Era algo alto, ciertamente más alto que ella, quizás un poco más alto que Svelten. Su piel también tenía la palidez de un apóstol, pálida como un muerto y seca por falta de humedad. Eso, combinado con sus ojos gris acero y su cabello de un color casi comparable al óxido, lo convertía en una figura sorprendentemente imponente. Entonces, ¿por qué deseas hablar conmigo? Ella preguntó. Seguro que Van Fem había mencionado que el chico quería conocer a la persona que mantenía a Cat Palug atada, pero ella quería escucharlo directamente del chico. Según tengo entendido, actualmente tienes el control de Cat Palug, dijo el chico y ella sintió que sus labios se torcían hacia arriba. Quería ver qué tipo de persona tenía tal poder. No debería haber estado sorprendida por el asunto, pero escuchar a un ser tan joven referirse a Cat por su nombre y no por el apodo que la Asociación de Magos y la Iglesia le dieron fue refrescante. ¿Y cuáles son tus pensamientos ahora que me has conocido? Ella preguntó. El silencio cayó en respuesta. XXX0 contaminado XXX Shiro estaba en conflicto. Altrouge Brunstud no era lo que esperaba. Había esperado algún monstruo antiguo con confianza y el poder para respaldarlo, alguien como Rita. Pero Altrouge parecía casi asustada cuando escuchó que su nombre era Emiya. Más allá de eso, se veía tan joven, ciertamente más joven que Tosaka, lo que solo hacía que su incomodidad fuera aún más notable. ¿Era este realmente el líder de una de las principales facciones dentro de los 27? ¡Demonios! Seguía agarrando esa pequeña caja como si fuera un salvavidas. Cuando admitió su disgusto por Kiritsugu, ella se relajó visiblemente, pero incluso ahora había un aire de bravuconería que lo mantuvo cuestionando cuán segura estaba ella en esta situación. Pero ella le preguntó qué pensaba de ella y él respondió con sinceridad. Me pareces un niño jugando y tratando de mantener una cara valiente. Su estremecimiento era visible. Yo quiero que sepas que tengo casi 1000 años. No soy un niño. Declaró, su voz claramente tratando de compensar la confianza. Ciertamente no era mentira, no a nivel técnico dados los campos limitados que rodeaban el bote, pero claramente no estaba segura de sí misma cuando lo declaró. Conocí a Rita, su Nero, declaró, haciendo que los ojos de la niña se abrieran de par en par, crecí al lado de un líder de Yakuza, no me lo creo. ¿Conoces a Nero Chaos? Sonaba preocupada. Rita le dio un poco más de información sobre mí que a cualquier otra persona, ya que aparentemente le robé su truco, declaró, así que sé cómo se supone que debe ser un antepasado adecuado. Podía verla apretando los dientes y apretando los puños. Sin embargo, tengo una cosa que tengo que preguntarte, continuó, ¿por qué evitas que Cat Palug mate a la humanidad? Ella pareció desconcertada por su pregunta. Pareció pensar exactamente lo que él le preguntó antes de soltar un suspiro. Tengo curiosidad sobre lo que harán, respondió ella, con una pequeña mueca en sus labios, por Gaia, odio este campo acotado. Él inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir con eso? No era lo que esperaba.
Bueno, ¿sabías que han fabricado dispositivos de comunicación portátiles llamados teléfonos celulares? Preguntó ella, y si todavía fuera humano probablemente se habría echado a reír. La princesa negra, dueña de la bestia de Gaia, uno de los seres más peligrosos del mundo, sonaba emocionada con los teléfonos celulares. ¿Has oído hablar de los videojuegos?, preguntó y ella asintió. Por supuesto que sí, declaró con firmeza, los he estado coleccionando desde los días de las salas de juego. Esto fue brillante. La llamada princesa negra era una friki. Entonces, supongo que eso significa que te gusta la humanidad por su entretenimiento, resumió. La chica miró a un lado. Sí, sonaba casi avergonzada de eso. Bueno, si ese es el caso, dijo, entonces supongo que no tenemos nada en contra. Ella parpadeó antes de volverse hacia él. ¿Por qué dices eso? Ella estaba claramente confundida. Por mucho que odie al hombre, Emiya Kiritsugu me inculcó el deseo de ayudar a la gente, admitió, si hubieras sido como Rita, entonces no sé qué habría hecho. La chica miró hacia abajo. ¿Juegas videojuegos?, ella preguntó. Sacudió la cabeza. No, no tengo la química cerebral para disfrutar eso, admitió. Ella frunció. Incluso si ese es el caso, tu alma aún debería hacer que esos sentimientos se manifiesten, declaró, y él se congeló. Hay más en una persona que solo lo que hace su cerebro. Él consideró eso. ¿Por qué sus emociones estaban tan apagadas si se suponía que su alma estaba de donde venían? Oh, por supuesto. Tal vez en circunstancias normales, admitió, pero ante todo soy una espada. Ella parpadeó. Bueno, tengo tiempo que perder hasta que llegue mi caballero, ¿les importaría hablar de eso?, ella preguntó. Tal vez no sería tan malo hacerlo. Está bien, te haré compañía hasta que llegue tu caballero. XXX acero contaminado. XXX Raig estaba preocupada. Había pasado más de una hora desde que Shirou había entrado en la habitación privada. No sabía exactamente lo que estaba pasando y, dado que solo era un humano normal, se habría interpuesto en el camino incluso si estuviera allí. Finalmente, una nueva cara entró en el bote e inmediatamente sintió que se le revolvía el estómago ante la presencia del hombre. Estaba bronceado, con una tez muy mediterránea. También tenía la altura del hombre japonés promedio, que era un poco bajo para esa parte del mundo pero nada fuera de lo común. La ropa del hombre también era solo un elegante traje de negocios y anteojos de sol, y su cabello era castaño avellana. Sin embargo, fue lo que tenía en la mano derecha lo que le revolvió el estómago. Parecía ser una espada de una mano, pero la hoja era negra, demasiado negra. Era más negro que cualquier cosa que hubiera visto en su vida, como si se hubiera tragado toda la luz y se negara a dejar escapar. El aire a su alrededor parecía retorcerse y estaba seguro de que podía escuchar gritos de odio que emanaban de la hoja. Pero el rasgo más notable de esa hoja eran los zarcillos negros que subían por su brazo y se clavaban profundamente en la piel de su mano. No podía ver más arriba, pero estaba seguro de que lo hacía a lo largo del brazo del extraño. Quienesquiera que fueran, sabía que eran peligrosos y probablemente estaban involucrados con la magia. Van Feng se acercó al hombre con su habitual postura tranquila, pero dado lo que había descubierto sobre el hombre, no fue realmente una sorpresa. Su conversación pareció durar unos segundos antes de que Van Feng procediera a llevar al hombre con la espada negra hacia la habitación en la que se encontraba Shirou. Solo esperaba que nada saliera mal. XXX acero contaminado. XXX Shirou admitiría que no le disgustaba al tronje. Claro, ella había admitido acciones menos que agradables, pero nada que realmente la marcara como sádica, como lo hicieron las acciones de Rita. Pero por encima de todo lo demás, lo que realmente destacaba era lo que ella le había revelado. Los orígenes siempre estuvieron ahí y siempre tuvieron un impacto, pero lo que había hecho era algo más que reemplazar su cuerpo con su mármol de realidad. Según lo que ella supuso a partir de lo que él le dijo, él había despertado su origen. Por lo que ella dijo, no era algo bueno de hacer. NRBNQSR Chaos reemplazó su cuerpo con su mármol de realidad. Eso fue todo lo que la masa de bestias había hecho. Shirou, sin embargo, había hecho eso al mismo tiempo que despertaba su origen.
No se sabía cómo lo afectaría con el tiempo, pero eventualmente sería consumido por el concepto de espada, dejado como poco más que un arma que podría ser empuñada por cualquiera que pudiera levantarlo. Ciertamente no era algo por lo que estuviera tan feliz. Entendía lo que significaba ser una espada, eso estaba claro, pero siempre había tenido la impresión de que, a pesar de que sus emociones se apagaban, seguiría siendo quien era mientras trabajara en ello. Ahora no estaba tan seguro. La puerta se abrió y se volvió hacia Van Fem una vez más. Princesa Negra, tu caballero ha llegado. Shirou miró al hombre que instantáneamente pasó junto a él y hacia la joven. Princesa, lo que has hecho es extremadamente imprudente. Había algo en la voz del hombre que Shirou no pudo ubicar. Por favor, no te vayas corriendo sin Neo Svelten para protegerte. Está bastante bien, Stroud, respondió la chica sin una pizca de preocupación. El joven Shiroaki ha demostrado ser una compañía bastante agradable. El hombre lo miró pero estaba más concentrado en la espada. Deseaba que el casino no le impidiera analizar el arma, definitivamente era mágica, por lo que intentar reproducirla pondría a prueba sus límites y potencialmente agregaría una nueva arma a su colección. Te agradezco por hacer compañía a mi princesa, joven, dijo el ser con calma. Sin embargo, debo preguntar cuál fue tu propósito con esta reunión. Está bien, Stroud, Shirou simplemente deseaba conocerme, respondió al Trouge fácilmente. Ahora tengo mi propia pregunta para ti, Shirou, ¿te unirás a mí como miembro de mi facción? No, respondió sin dudarlo, haciendo que la chica lo mirara sorprendida. Tengo cosas que hacer antes de siquiera considerar unirme a una facción dentro de los 27. La chica parecía abatida por su afirmación. El llamado Stroud pareció ofenderse por eso y colocó su espada junto a su garganta. De repente, pudo analizar el área inmediata alrededor de la hoja, incluso Stroud cuando el campo delimitado fue borrado por la espada. No, fuera lo que fuera esa cosa, no era una espada. Ciertamente se parecía a uno estéticamente, pero todo en él gritaba que no era una espada real, incluso llamarlo terrenal estaba mal. Fuera lo que fuese esa cosa, no pertenecía a este mundo. No estaba hecho de ningún material que reconociera ni pudiera comprender. La forma en que desgarraba la realidad misma a su alrededor gritaba de algo que odiaba el mundo mismo y el poder absoluto que podía sentir estaba más allá de todo lo que había sentido antes. Incluso la masa negra de NRBNQSR no era tan ofensiva para el mundo como lo era esta cosa. Pero no terminó ahí. La hoja se abrió paso en el cuerpo de Stroud, retorciéndose y desgarrándose mientras le quitaba la vida, y luego el cuerpo de Stroud se restauró a sí mismo a un estado anterior y el proceso se repitió hasta la saciedad. La espada lo estaba matando y seguía siendo restaurado a un estado anterior. Fue un bucle infinito de lo que debe ser una agonía insoportable. ¿Cómo vives así?, preguntó. Eso no es de tu incumbencia, declaró el hombre mayor sin pensarlo un momento. Sumire había mencionado que el hombre era de la era de los dioses, por lo que probablemente sabía exactamente lo que estaba haciendo Shirou. Es suficiente, Stroud, habló al Trouge e inmediatamente la hoja fue redactada. Me disculpo por la acción de mi caballero, sin embargo, debes entender que rechazar unirte a mí se considera bastante leve. Él asintió. Dado lo desesperada que estaba Sumire por evitar dejarme conocerte, no me sorprende, admitió. Independientemente, continuó, tengo la intención de que te unas a mí. Y no estoy listo para involucrarme en la política de los ancestros, afirmó, todavía no tengo ni 20 años. Ella frunció. Muy bien, respondió ella, entonces nos separaremos hoy. Espero que no consideres unirte a Hortenrose, o a Crown. Y con eso, le indicó a Stroud que la siguiera mientras salía de la habitación. Pronto salió de la habitación, notando que tanto al Trouge como Stroud salían por la entrada principal. Shirou-kun, gritó Raiga, me preocupaba que algo hubiera salido mal. Está bien, pero no creo que debamos quedarnos un poco más, dijo. Dudaba que el Trouge hiciera algo, pero no confiaba en Stroud. Bueno, entonces ¿te importaría contarme lo que pasó? Él asintió cuando encontraron una mesa lejos de todos los demás para hablar.
XXX acero contaminado XXX Van Fen ciertamente admitiría que no estaba particularmente complacido cuando Stroud apareció en su bote. El hombre era probablemente uno de los seres más peligrosos del mundo cuando estaba bajo su barrera. Después de todo, con True Demon Nerdark como arma, incluso la hechicería de la era de los dioses tendía a fallar. Al menos, Stroud se concentró intensamente en servir a Altroge, de modo que, mientras ella no lo llamara para que hiciera nada, probablemente estaría lo suficientemente seguro como para estar cerca. Mirando a Miyashiro, vio que el chico hablaba con Fujimura Raiga. Sin duda fue interesante saber que el chico se haría cargo de una familia yakuza. La mayoría de los apóstoles de su época no tenían esos niveles de conexión. Bueno, no directamente al menos. Claro que había algunos que tenían los recursos de sus padres para recurrir en caso de que fuera necesario, pero esos no eran sus recursos y podían bloquearse fácilmente. Pero tener una familia yakuza ciertamente sería una bendición para su dominio. No le sorprendería si el chico finalmente tomara todo Japón como su territorio. La torre del reloj y la iglesia tenían una influencia mínima allí después de todo, y además de eso, los magos japoneses carecían de los recursos para tratar con un ancestro. Bueno, al menos con una notable excepción, pero de Blue no era algo que pudiera predecirse tan fácilmente. Ciertamente estaba interesado en el contenido de la reunión del niño con Altroge, pero sus campos limitados también bloqueaban el funcionamiento correcto de tecnología como cámaras y micrófonos, por lo que nunca sabría lo que se dijo en esa reunión a menos que Emilia o la princesa negra decidieran compartir con él. Aún así, Emilia parecía relativamente abierto sobre las cosas, por lo que no estaría de más preguntarle directamente, ¿verdad? Emilia-san se acercó, asegurándose de no sorprender a la pareja que en ese momento estaba discutiendo algo. ¿Cómo fue su reunión? Emilia respondió con menos detalles de los que le hubiera gustado. Mejor de lo que esperaba. Oh. ¿Y puedo preguntar qué es exactamente lo que lo hizo mejor? Esperaba cierto tipo de personaje y encontré uno mucho menos desagradable, respondió el chico. Se rió internamente. Parecía que había juzgado mal al chico. Parecía que no era un completo tonto. Ya veo, ¿puedo preguntar por qué sigues aquí ahora que tu negocio ha concluido? No confío en Stroud. El chico no confiaba en Stroud. Eso fue sorprendente. De todos sus tratos con Altroge, nunca había tenido la impresión de que ella fuera digna de confianza, pero este chico no hizo afirmaciones sobre ella. En cambio, estaba preocupado por uno de sus caballeros. Tal vez podría investigar más. Bueno, entonces, gracias por tu patrocinio, joven Emilia-san, siéntete libre de continuar usando mis servicios para lo que necesites, y sin más comentarios, dejó a los dos solos. Ahora, ¿dónde podría empezar a cavar? XXX acero contaminado XXX Raiga luchó para evitar que la bilis subiera a su garganta. Lo que Shiro acababa de decirle era aterrador. Nunca había cuestionado por qué Shiro era como era actualmente, pero el concepto de despertar a tu origen sonaba bastante horrible. Estar tan consumido por un concepto singular que dejabas de ser humano y te convertías en poco más que una manifestación de ese ideal era algo difícil de entender para él. Pero Shiro ya había estado mostrando tales rasgos, los rasgos que lo hacían más una espada que una persona. Pero fue suficiente. Bueno, creo que probablemente ha sido suficiente tiempo, dijo finalmente Raiga. Si lo dejamos mucho más, probablemente me quede dormido aquí. Shiro asintió. Sí, creo que ha pasado suficiente tiempo para que Stroud abandone la ciudad, declaró la espada viviente mientras se levantaba del asiento. Una vez que salgamos de aquí, encontraré a Sumire y podremos irnos a casa. Él asintió. Caminaron lentamente. Raiga ciertamente estaba saludable para su edad, pero aún era viejo y apresurarse no era algo que le gustara hacer con su cuerpo viejo y cansado. Una vez que abandonaron el límite del casino flotante, Shiro inmediatamente volvió la cabeza. Ella es así, declaró sin dudarlo. Todavía era extraño considerar que el chico podía ver tan lejos e incluso a través de los objetos. Entonces vámonos, instó.
Se sorprendió cuando Shirou los condujo por los muelles y luego frunció el ceño cuando vio a una mujer que vestía un yukata efectivamente caminando por la calle. «Hola Sumire-san», gritó y la mujer se dirigió directamente hacia ellos. ¿Tienen idea de cuánto tiempo he estado buscándolos a ustedes dos? Sonaba casi enojada. «Nos vamos, ahora». Y sin siquiera un momento para cuestionarla, sus manos lo agarraron a él y a Shirou y de repente estaban de vuelta en la casa de Shirou. «¿Cuál es el problema?», preguntó. Era extraño ver lo que sabía que era un antiguo vampiro tan concentrado en irse. «¿Quieres decir fuera del hecho de que podía sentir a The Black Princess y Stroud en el área?», respondió ella, su voz claramente preocupada. «¿Stroud era el de la espada negra?», le preguntó a Shirou. «Sí». Volvió a mirar al vampiro que los estaba mirando y estaba seguro de que si ella no fuera naturalmente blanca como un hueso, lo sería ahora. «¿Quieres decir que los conociste?», preguntó ella, su tono prácticamente muerto. «El socio de Raiga era Van Fen», dijo Shirou y la mujer miró al niño con sorpresa. «Después de saber quién era, le pedí que organizara una reunión entre Altrouge y yo». «¿Tú, quieres decir que los trajiste allí?», preguntó ella, su voz tensa. «Le dejé perfectamente claro que te negaste a dejarme conocerla», declaró Shirou. «¿Tienes alguna idea de lo malo que fue hacer eso?», ella preguntó. «Fue significativamente mejor de lo que pensé que sería», declaró Shirou y Sumire se congeló. «En realidad, encuentro al Altrouge significativamente más agradable que Rita». Sumire se dio la vuelta. «Aunque creo que parte del asunto puede haber sido dejarla con los pies planos al principio», dijo Shirou. «¿La tienes con los pies planos?». Sumire parecía poco convencida. «Ella no sabía que yo era una Emilia y vino sin su séquito», le informó Shirou, combinado con el campo limitado de Van Fen, y creo que no se presentó de la manera que pretendía. Sumire lo miró con incredulidad. «¿De qué estás hablando?». Sumire sonaba confundida. «Bueno, descubrí por qué evita que Cat Paluk mate a la humanidad», dijo Shirou. «Porque necesita sangre para sobrevivir», dijo Sumire sin rodeos. «¿Es eso lo que les dice a todos?». La pregunta de Shirou lo confundió. «¿Me estás diciendo que hay otra razón?», preguntó Sumire. «Sí, aunque no voy a decirte qué es, solo sé sus razones por la que no la odio». Sumire se quedó estupefacta ante esa perspectiva. «Bueno, me voy a retirar por la noche», eligió Raiga para interrumpir. «Buenas noches Shirou, Sumire-san». «Buenas noches abuelito. Nos vemos». Y con eso, procedió a salir de la residencia Milla. XXX acero contaminado XXX Stroud acompañó a su amante de regreso al pasillo mientras Cat Paluk la saludaba a su regreso. «No vuelvas a hacer esto», dijo. Puede que no le correspondiera a él mandarla, pero ella era vulnerable y tanto Orten Rose como Solomon tenían motivos para apuntar a ella. «Sí, Stroud», respondió ella sin dudarlo. No alivió sus preocupaciones. «Hablo en serio sobre este amante». «Soy consciente», respondió ella. «Mi presentación al joven Shirou fue, no agradable». Entrecerró los ojos. «Tiene un nombre que me preocupó», dijo después de notar su expresión. «Parece que fue adoptado por Emiya Kiritsugu». El chico estaba muerto. «Stroud, déjalo en paz, él no siente ningún amor por ese hombre», ordenó. «Muy bien, el chico no estaba muerto». «¿Te hizo daño de alguna manera?», preguntó. «Oh, no, por mucho miedo que haya recibido de él, era agradable hablar con él», declaró y él frunció el ceño. Era raro que la princesa expresara tales sentimientos, incluso él y Svelten eran simplemente sus caballeros. El único ser por el que parecía mostrar algún afecto real era la bestia de Gaia. Y, sin embargo, el chico se había negado a unirse. «¿Te gusta él?», preguntó. Se sintió extraño preguntarle a la chica. No sería reacia a encontrarlo de nuevo, declaró antes de regresar a su trono. «¿Y si se une a Orten Rose?», preguntó. «Él ya conoció a Nero», afirmó, «y dudo que alguna vez se una a Orten Rose. Puedes irte ahora de Stroud». Él asintió. Esta era la única habitación en la que él y Svelten podían entrar, por lo que dejarla con la bestia primordial era perfectamente normal.
En silencio, se preguntó si ella le habría permitido a Emilia Shirou acceder a otras partes de su castillo antes de descartar ese pensamiento. Incluso si estaba interesada en el chico, el mero acto de moverse para adentrarse más en su castillo estaba prohibido. No había manera de que ella permitiera que un apóstol recién hecho regresara allí. XXX acero contaminado XXX Altrouge soltó un suspiro de alivio cuando Stroud se fue. Mantener la fachada podría ser agotador, y había tenido un buen respiro con Emilia Shirou. Fue agradable descubrir que él no pensaba menos en ella por lo que realmente era detrás de todos los juegos y pretensiones, el hecho de que parecía gustarle el hecho de que ella no era quien pretendía ser era un toque aún más agradable. Seguro que él mismo carecía de sus intereses, pero el hecho de que ella pudiera hablar con él sobre ellos era un cambio bienvenido. Bueno, entonces Kat, supongo que ahora puedo tener algo de tiempo libre, le dijo a la antigua bestia. Levantándose de su trono, caminó hacia la puerta que conducía al ala privada de su castillo, el lugar donde guardaba todas sus cosas. Varias salas llenas de gabinetes arcade, televisores, computadoras y consolas. Se negó a que ningún otro apóstol supiera que coleccionaba todas estas cosas humanas, la mayoría de los magos se reirían de ella por tal colección y los apóstoles eran incluso más tecnofóbicos que ellos. Al menos ahora sabía que Shirou no se uniría a Orden Rose. El pináculo del vampirismo era exactamente el tipo de monstruo que Shirou indicó que no le gustaba. Así que ahora podía relajarse y esperar hasta que Shirou hubiera hecho lo que pretendía y ver si estaría dispuesto a unirse en ese momento. Pero al menos ahora tenía una idea de qué tipo de contrato podía ofrecerle para tentarlo. Ella solo esperaba que estuviera dentro de su capacidad para hacer cumplir. XXX acero contaminado XXX el día siguiente comenzó como cualquier otro para Tosaka Rin. Luchar por levantarse de la cama, hacer un café lo suficientemente fuerte como para que apenas se pudiera beber, prepararse para la escuela y luego viajar allí. Incluso sentir que el análisis de Shirou la inundaba se había convertido en un evento bienvenido. Al encontrarse con él en el camino a la escuela, se preparó para cualquier pequeña charla que sucediera ese día. Buenos días Shirou, dijo ella y él asintió. Buenos días, Rin, sonrió mientras él usaba su nombre de pila. Entonces, ¿cómo va tu entrenamiento? Preguntó, manteniéndolo vago en caso de que alguien estuviera cerca. Bueno, me presentaron al corredor del abuelo, dijo y ella asintió, tenía sentido que una familia yakuza tuviera un corredor que usaran. ¿Él es bueno? Ella preguntó. Él es Van Fen. Ella se atragantó. ¿Qué? No pudo evitar gritar. No debería haberse sorprendido, Van Fen trataba con todo tipo de personas de todo el mundo, pero que Shirou conociera al hombre durante su entrenamiento en Yakuza no era lo que esperaba. Sí, eso también me sorprendió, respondió. Así que, ahora también tienes una conexión oficial con Van Fen, murmuró. Sí, fue útil, declaró y ella levantó una ceja en respuesta. Haces que suene como si él ya te ha demostrado ser útil, declaró. Bueno, él me pagó un par de billones de yenes y organizó una reunión con la princesa negra, declaró y ella lo miró fijamente. ¿Te tienes una reunión con la princesa negra? Ella tartamudeó. Tuve una reunión con la princesa negra, corrigió. Oh mierda, ya había conocido a la princesa negra. Por favor dime que no trataste de matarla. Ella preguntó, ¿o la enojó? Ella realmente no quería que Primate Murder apareciera y masacrara su ciudad. No, en realidad no me desagrada, respondió él y ella asintió antes de congelarse. ¿Estás bromeando no? No. ¿Cómo? Ella no entendía, por lo que sabía, Altrouge era uno de los seres más peligrosos del mundo, un vampiro tan grande que monstruos como Rizzo Al Strout o Fina Vladesvelten la seguían. Tengo la impresión de que ella preferiría mantener ese punto en secreto, declaró. Rin sintió que su ojo se crispaba en respuesta. ¿Sabes qué? Olvídalo, no voy a lidiar con esta mierda hoy, declaró. Emilia Shirou había conocido a la princesa negra y ahora estaba en su campamento, podría ser peor. XXX acero contaminado XXX pareces distraído, asintió Arturia cuando su nuevo mentor hizo esa afirmación.
Me disculpo, comenzó, sin embargo, tengo obligaciones en el mundo de los vivos y, has pasado algún tiempo aquí, terminó la profesora de cabello púrpura por ella. Sí, no deseo detener mi entrenamiento, pero, la anciana maestra cerró los ojos. Muy bien, declaró, abriendo los ojos, te permitiré regresar a la tierra de los vivos, sin embargo, a tu regreso debes dirigirte hacia mí una vez más. Ella asintió. Eso fue ciertamente justo. Ella ya se había abierto camino a través de las sombras de los guerreros del pasado y ya había recibido al menos una pequeña cantidad de entrenamiento con la maestra de la guerra. Luchar para abrirse camino nuevamente debería ser una buena práctica y ejercicio. Gracias por su comprensión, dijo mientras se inclinaba ante su nuevo mentor. A su regreso, ponga todas sus obligaciones en orden o organice un cronograma para cumplirlas en caso de que sean persistentes, ordenó el asesino de dioses. Sí, amo, estuvo de acuerdo sin dudarlo antes de enfocarse en su pecho una vez más. Lentamente retiró la vaina que la mantenía joven, que la mantenía sana y lo más importante, que la había revivido. Cuando el artefacto Fei se asentó firmemente en su agarre, se concentró en él una vez más. Lentamente trató de abrirse camino a través de la barrera entre el mundo humano y el reverso del mundo, pero encontró que el velo era demasiado firme para perforarlo. Ella frunció el ceño mientras lo intentaba de nuevo. Maestro, llamó a su nuevo maestro mientras se alejaba, yo, no puedo volver. Ahora estaba preocupada. Estaba atrapada en esta tierra por la eternidad. Perdería su oportunidad de competir en la próxima guerra del Grial porque había elegido entrenar con el legendario maestro. Skatach simplemente levantó una ceja. ¿De verdad crees que el velo entre los mundos es tan endeble en todas partes? Ella preguntó, necesitas estar en un nexo para cambiar entre las tierras, de lo contrario, la división es demasiado fuerte para todos excepto para los seres más poderosos. Respiró hondo el aire rancio. Así que solo necesitaba encontrar el lugar del que había llegado. Ella frunció el ceño ante eso. No podía recordar dónde estaba, no con todas las peleas por las que había pasado tan pronto como llegó. Lo que significaba que probablemente también tendría que luchar para salir de esta tierra. Por supuesto que no sería fácil. Pero, de nuevo, estaba buscando la tutela de uno de los mejores maestros de la leyenda, nada debería ser fácil. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios ante ese pensamiento. Parecería que simplemente atravesar los mundos en sí resultaría ser su propia forma de entrenamiento. Partiendo, se preparó para enfrentar el desafío. XXX0 contaminado XXXXXXX0 contaminado XXX ciertamente tomó más tiempo de lo que le hubiera gustado, pero al menos ya había terminado. Respirando el aire fresco del mar, mirando hacia el Atlántico y viendo la hierba verde y el cielo azul, se encontró sonriendo. Casi había olvidado lo que se sentía al respirar correctamente. El hedor de la descomposición, la sensación de muerte que invadía cada centímetro de la tierra de las sombras, no dejaba siquiera una pista en su equivalente en el mundo humano. Ahora, ¿qué iba a hacer ahora otra vez? Ah, sí. Rebuscando en su bolsillo, sacó un dispositivo ahora bastante maltratado antes de encogerse. Eso, no estuvo bien. Con suerte, Lorel Melloy no estaría demasiado enojado con ella por olvidarse de sacar su teléfono mientras entrenaba, suponiendo que hubiera durado lo suficiente como para seguir funcionando dado lo violenta que había sido su incursión inicial en el castillo. Bueno, con suerte podría pedir prestado el teléfono de alguien. Suponiendo que incluso pudiera recordar el número de teléfono al que necesitaba llamar. Soltando un suspiro, comenzó a caminar. Al menos ahora sabía para la próxima vez. XXX0 contaminado XXX por favor sea el número correcto, por favor sea el número correcto. Hola, habla Waver Velvet, ¿quién llama? ¿Sí? Hola, Waver Velvet, soy Arturia, dijo mientras intentaba mantener el alivio en su tono. ¿Olvidaste apagar tu teléfono durante tu tiempo en la Tierra de las Sombras? Preguntó. No, fue un poco más difícil de lo que esperaba, admitió, el teléfono que me diste se rompió durante mi entrenamiento. El silencio reinó en la línea, espera, no, silencio no.
Apenas podía distinguirlo maldiciendo en voz baja al otro lado antes de que soltara un suspiro audible. Supongo que debería haberte comprado un Nokia entonces, dijo el hombre, su tono intencionalmente ligero. ¿Eso es una broma?, preguntó ella. Honestamente no podía decir si era una broma o no. Más o menos no, respondió el hombre. De todos modos, enviaré un taxi para que te recoja y un vuelo de regreso a Londres. Gracias, Waver Velvet, respondió ella. Una vez que haya regresado, debo hablar contigo sobre otros arreglos. Mierda, esta vez ni siquiera trató de ocultar su disgusto. ¿Hay más? Ella asintió antes de recordar que los teléfonos no la mostraban haciéndolo. Sí, lo hay, verbalizó. Todavía no he terminado mi entrenamiento, así que debo regresar en algún momento. Está bien, lo hablamos cuando regreses, la interrumpió. Arreglaré todo para que regreses ahora, haré los arreglos para que el taxi te recoja donde te dejaron. Gracias por tu ayuda, dijo. Adiós Waver Velvet. Adiós quiero decir, Sir Arthur. Y con eso, colgó el teléfono. Dirigiéndose a las personas a las que se estaba imponiendo, ofreció una sonrisa. Muchas gracias por esto, dijo. Mi amigo debería estar organizando mi taxi en este momento. Claro, los ocupantes parecían confundidos. Fue solo cuando estaba esperando el taxi que se dio cuenta de lo extraña que debe haber sonado su conversación. XXX0 contaminado XXX. Esta fue la ubicación. El hedor de la sangre y los aullidos de las bestias lo gritaron incluso a través de las barreras que protegían el castillo que se extendía más allá de ellos. No se molestó en apresurarse, ni se molestó en tratar de desmantelar las barreras. Las barreras se desvanecieron en el momento en que lo tocaron. Su magia falló ante la presencia de su parásito. Las defensas que habrían sido inmediatamente fatales para la mayoría de los seres vivos fueron sorteadas con un paseo casual. Entonces apareció una de las bestias. Enorme para los estándares de la mayoría de los depredadores, pero no lo suficientemente grande como para igualar a un elefante, con dientes del tamaño de espadas armadas y garras del tamaño de espadas largas. Se abalanzó, los dientes atravesaron su carne y aplastaron su hueso mientras le arrancaba el brazo de la articulación. El breve alivio del dolor se apreció antes de que el brazo se enrollara en su lugar, arrancándose de la mandíbula de la bestia con una facilidad sin igual. Marchó hacia adelante. Si la bestia lo desgarraba, eso solo ofrecía un pequeño respiro de la agonía que lo consumía. Eventualmente, la bestia pareció aburrirse, incapaz de alimentarse o jugar con su presa, y se fue. Lamentable pero esperado. Le tomó aproximadamente media hora llegar finalmente al puente levadizo que conducía a la guarida del alquimista, el puente actualmente levantado a la defensiva. Giró Neardark, forzando todo su poder mágico antes de que sus reservas se reiniciaran. El resultado fue el nacimiento de un nuevo demonio. Débil, de mente débil e incapaz de resistir las órdenes del hombre que tenía el control de su padre. Baja el puente, ordenó, su voz uniforme, y el demonio obedeció. Pronto el puente estuvo listo, esperando su llegada mientras lo cruzaba. Las puertas del castillo eran suaves, poco más que tablones de madera clavados con artesanía básica. NRBNQSR nunca se preocupó por la arquitectura o el diseño cuando se trataba de su castillo. Abrió las puertas y entró cuando un rostro desconocido se apresuró, arma en mano, listo para pelear. Espera, no es desconocido. ¿De verdad tienes la intención de pelear conmigo, Louvre? Preguntó. El Lord Stroud, parecía que el apóstol no lo había reconocido. Pero, de nuevo, en realidad nunca se habían conocido. Mis disculpas por mi rudeza, pero, ¿puedo preguntarte por qué estás aquí? Estoy aquí para hablar con tu maestro, dijo sin rodeos. ¿Dónde está? Lord Chaos está actualmente en su habitación, alimentándose, dijo el apóstol más joven. Su tono indicaba una clara incomodidad hacia las acciones de su maestro. Él asintió. Llévame con él, ordenó. Ese sí, por supuesto, señor Stroud. Pensar que este cobarde llorón era el heredero elegido de NRBNQSR. La chusma moderna era tan débil que esto era lo mejor que se podía reunir.
Louvre caminó adelante. Ese apóstol estaba mucho más familiarizado con este castillo que él. La última vez que había entrado en estos pasillos había sido hace aproximadamente 5 siglos. Incluso para sus estándares, había pasado mucho tiempo. Louvre ni siquiera había nacido en ese momento, y mucho menos convertirse en un apóstol. Se negó a apresurarse, lo que obligó a Louvre a mantener su ritmo mientras avanzaban por los pasillos. Él era el ancestro y no permitiría que ningún niño dictara su ritmo. «Estamos aquí», declaró Louvre antes de tragar con incertidumbre. «Anunciarás mi llegada», ordenó, y el apóstol más joven se encogió antes de asentir. Louvre se movió con la gracia propia de un niño que aún no había aprendido a caminar cuando abrió las puertas. «Lord Chaos, tenemos un invitado», y el chico se hizo a un lado, haciendo un gesto con los brazos hacia Stroud. «Lord Stroud». El único ruido que se podía escuchar era el crujir de los huesos y el desgarramiento de la carne. Como era de esperar, NRBNQSR